tardes, queridos amigos, seguidores de nuestro canal En la línea de fuego de la editorial Galán Books. Aquí nos encontramos una vez más para tratar de temas de historia y hoy en particular vamos a contar con la presencia de dos expertos en la Guerra Civil de Andalucía que nos van a ayudar a compartir un nuevo libro, una novedad editorial, como es El asalto republicano a Córdoba, agosto de 1936. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Joaquín? Nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bienvenidos. Hace pues unas semanas hablábamos a cuenta del libro de las unidades indígenas, también novedad editorial, pues hablábamos del horror de la guerra de Ucrania y bueno, pues por desgracia continúa este conflicto aquí en nuestro continente y nada más, pues un simple comentario desde esta pequeña atalaya, pues tratando de hacer votos para que termine cuanto antes y de la mejor manera posible, ¿no? Y cierro este paréntesis y voy a pasar, si os parece, a presentar a los dos tertulianos. En primer lugar, al autor del libro que nos ocupa, que se llama don Joaquín Gil Onduvilla, coronel del Cuerpo Jurídico Militar, destinado ahora mismo en Sevilla, licenciado en Derecho y licenciado en Geografía e Historia, y doctor en Derecho y doctor en Historia. O sea, tienes dos doctorados, Joaquín. Sí, tengo los dos doctorados en Historia y Derecho. Las dos licenciaturas y los dos doctorados. No te supo a poco las licenciaturas y quisiste profundizar. Bueno, la historia de estudiar historia fue, después de haber ingresado en el cuerpo jurídico, me destinaron a Tenerife y por las tardes quería hacer algo y siempre me había gustado la historia y comencé a hacer historia. Una vez acabada la historia, hice el doctorado en historia y posteriormente, ya aquí en Sevilla destinado, pues hice el doctorado en Derecho. Fenómeno, la verdad es que además de hacer el doctorado, has escrito también varios libros, hasta 13 libros, ¿verdad? Entre otros, relacionados al menos con Andalucía y Cayó Granada, pero alguno más relacionado con Andalucía y la Guerra Civil. Sí, mira, mi tesis doctoral fue sobre el problema militar durante la República en Andalucía Occidental, hasta la sublevación o lanzamiento de 1936. Que se estudiaban lo que eran las provincias occidentales, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva. De ellos salieron 4 libros en una colección que se llama Militares y sublevación y luego pues escribí uno sobre la sublevación de Sanjurjo, que es el primer aviso con la editorial Actas. Ajá. Luego he hecho también Y Cayó Granada, sobre la sublevación en Granada, y luego tengo libros de historia de derecho militar, pero vamos, esos son más complejos y más selectivos, ¿no? Y este nuevo, el del asalto republicano a Córdoba. Muy bien, Joaquín. Y luego también nos acompaña Patricio Hidalgo Luque, coronel farmacéutico retirado, ¿verdad?, del Cuerpo Militar de Sanidad de la Defensa. Licenciado en farmacia, ¿verdad? Y también licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Patricio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Eres autor de 2 libros, La Guerra Civil en Córdoba, los bombardeos aéreos sobre la capital, 1936-1939, y un segundo libro, El Ejército de las Sombras, espías y guerrilleros republicanos en Córdoba durante la Guerra Civil, 1936-1939. Y además eres autor y responsable de una página web, laguerracivilencórdoba.es, que desde aquí animo pues a los seguidores del programa y a quien quiera pues que se acerque a consultarla y se puede participar en ella también, ¿no? Sí, pueden escribir ahí un correo y pueden escribir y pueden remitir alguna colaboración, que será bienvenida. Oye, pues nada, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí y por querer acompañarnos pues a cuenta de este libro. Creo que contamos con 2 espadas y 2 personas que mostráis interés sobre una parte de la guerra civil que en las grandes obras generalistas y en las obras mediáticas y comerciales relacionadas con la guerra civil jamás sale, que es el Frente de Andalucía, un frente que en el libro comentas, Joaquín, en algún momento pues hablas de él como un frente secundario. Yo creo que sin más preámbulos, pues vamos a empezar un poco el fuego, el rato de tertulia, pues para comentar diversos aspectos. A mí siempre me gusta iniciar estas tertulias en relación con un libro, pues hablando un poco contigo, Joaquín, por qué este libro, qué fuentes has manejado y, bueno, cuéntanos algo.
Hombre, este libro realmente nace por un impulso casi vuestro, porque yo mandé un artículo a la revista Ares sobre digamos, el intento de asalto o el proyecto de General Miaja de asaltar Córdoba, y que luego, cuando se va a producir, ya no es el general Miaja el que manda las unidades republicanas, pero era formato artículo. Entonces se me dijo, bueno, ¿por qué no lo amplías? Digo, bueno, pues le dimos un desarrollo menos capitalino y más provincial, y sacamos lo que es este trabajo, que en el fondo es un estudio de la formación de un frente en un periodo muy poco estudiado, como son los primeros meses de la Guerra Civil, desde el 18 de julio, que es la fecha de la sublevación, hasta que, digamos, el frente se estabiliza, ¿no? Córdoba, hay que pensar que es una provincia que va a ser frente de guerra durante toda la Guerra Civil Española, desde el 36 al 39, en podemos hablar en una diagonal que va desde el noroeste al sureste. Digamos, el lado oeste sería, digamos, sublevado, y la zona interior sería republicana. Y así se van a mantener con una serie de operaciones, fundamentalmente tanto en el 36 como ya al final de la guerra, pero con un frente muy estable, pero con cierta intensidad, y con momentos como el del agosto de 1936, donde hubo posibilidades por parte de la República de haber ocupado la provincia de Córdoba, la capital de Córdoba, la ciudad de Córdoba, y con ello poder haber abierto una brecha en una línea defensiva, digamos, sublevada, que todavía no estaba bien formada y que podía ser muy porosa. Así es. ¿Y qué, Joaquín? Yo no sé también tú si quieres apuntar algo, Patricio. ¿Qué fuentes has manejado? ¿Por qué esta aproximación hacia Córdoba? Claro, tu contexto de estudio radica en la zona de Andalucía y te fijas en Córdoba, en esa gran operación republicana. ¿Qué fuentes has manejado? Las fuentes novedosas con las que yo he ido trabajando son los consejos de guerra abiertos digamos, en este caso a militares, durante el periodo de la sublevación, a los militares que se posicionaron en el bando republicano, que por tanto fueron juzgados posteriormente por la justicia sublevada. Esa es una fuente que realmente no ha sido tocada hasta ahora y que pocos historiadores han manejado, cuando es una fuente de importantísimo valor, porque nos da o nos permite hablar con los protagonistas de aquella historia, y no hablar con la documentación oficial o con los clichés oficiales que se han hecho. Es decir, la propaganda que desde el Estado sublevado se realiza, incluso a través de una serie de periodistas que van a difundir la sublevación en Andalucía, está muy marcada y está muy politizada, y eso ha marcado unas pautas que ahora, a base de poder casi interrogar a aquellos personajes que participaron en aquella contienda, nos permite ver una nueva visión de los hechos. No solamente se abrieron consejos de guerra a los militares que no se sublevaron, tenemos también consejos de guerra a militares que se sublevaron, pero que por determinadas circunstancias acabaron pasando por tribunal militar. O sea, que nos permite ver calidoscópicamente una realidad que es distinta a la que hasta ahora se nos ha ofrecido. Además, evidentemente, el Diario de Operaciones del Ejército del Sur, que es una documentación esencial para estudiar los movimientos día a día de lo que va sucediendo en la conformación del frente, y documentación del Archivo Intermedio de la Región Militar Sur, de aquí yo resido en Sevilla, que también nos permite aportar datos sobre la formación de ese frente, que va a costar todo el mes de agosto hasta su consolidación. Claro, porque he visto en las fuentes realmente bibliográficas son muy escasas, o sea que además de los dos libros tuyos de Patricio, citas también algún otro libro en las fuentes sobre la guerra civil de Córdoba, pero... Martínez Bande también tiene escrito, vamos. Sí, Luis Romero, y también hay un par de libros dedicados a la provincia, pero bueno, que el grueso ha sido documentación primaria que has trabajado y que has sintetizado en este libro
que hoy presentamos. Patricio, ¿qué opinas tú un poco pues, sobre esta novedad editorial? Pues evidentemente la línea que creo que Joaquín fue pionero de utilizar los fondos del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial II, ha abierto, como él dice, una línea muy importante. De hecho, yo la he utilizado porque no solo se encuentran ahí cosas de la represión, que es lo que la gente va buscando fundamentalmente los investigadores que se acercan al archivo, sino a través de estos procedimientos o informaciones o diligencias previas, se aprecian muchas cosas sobre el desarrollo de las operaciones, sobre los fracasos del Ejército Nacional, que son difíciles de encontrar en autores como Martínez Bande o los hermanos Salas, que obvian esos fracasos, y aquí te los encuentras de cara, ¿no? Y puedes estudiarlos. Y luego yo quería incidir un poco sobre lo que ya ha apuntado Joaquín, de la importancia que tenía tomar Córdoba, ¿no? El gran error, siempre se ha dicho que el gran error de la República fue centrarse en la defensa de Madrid y descuidar el estrecho por donde pasó el ejército de África en el curso de 3 meses y que permitió hacer la marcha sobre Madrid. Siempre se ha dicho que la flota se tenía que haber concentrado en Málaga, al menos el grueso de la flota, y no dedicarse a llevar al capitán Bayo a Mallorca, por ejemplo, que fue una cosa que no aportó nada, ¿no? Más que un fracaso para la República. Una importante fracción de la aviación se tenía que haber concentrado en Málaga para ir por la costa hacia el estrecho. Pero también desde la meseta se podía llegar por Córdoba, como ha dicho Joaquín, cuando no había línea formada, cuando únicamente estaba la ciudad de Córdoba rodeada de pueblos en poder de las milicias, se podía haber tomado Córdoba y haber avanzado hacia Sevilla. Pero no se dotó a la columna Andalucía, que era su verdadero nombre, no se la dotó convenientemente y se dedicaron, por ejemplo, a mandar otra columna a Granada al mando inicialmente del general Toribio Martínez Cabrera, etc. Es decir, la República dispersó sus esfuerzos hasta tal punto que lo reconoce el mismo Azaña cuando decía: viene un diputado y exige un avión para su distrito y lo peor es que se le da el avión. Eso yo lo llegó a escribir el mismo Azaña, ¿no? Entonces era cuestión muy importante la toma de Córdoba. Y luego podremos hablar de si fue importante a lo largo de la guerra y al final de la guerra. Eso lo podemos dejar para luego. Hombre, siguiendo ese tema, es curioso que en el mes de agosto se produce, o desde julio y agosto, son meses en los que la iniciativa podemos entender que es republicana. Dominan Madrid, dominan Levante, ocupan Albacete y desde ese momento inician una progresión hacia el sur. Entran en Jaén, controlan ya Jaén, que estaba ocupada por fuerzas populares, y al mando de Miaja, plantean la posibilidad de ocupar Córdoba. Ese es el gran momento porque en ese instante Córdoba solamente estaba defendida por unas escasas unidades, por el coronel Cascajo y su regimiento de artillería pesada y algunos voluntarios que habían llegado desde Sevilla y poco más. Entonces era un momento en el que si se hubiese las fuerzas que venían, que además eran unas fuerzas notables, es decir, eran todos los que habían asaltado Albacete, la concentración, por tanto, de gente que venía de Levante y de Madrid, a los que se había que reunir todas las milicias populares que se habían formado en la provincia de Jaén. Esta fuerza, además de la Guardia Civil de Jaén, que es un elemento muy importante porque van a ser los que van a posteriormente recogerse en el santuario de la Virgen de la Cabeza, pero en parte apoyar a las fuerzas de Miaja en esta progresión, pero un apoyo que luego va a ser encubierto en el sentido de que el oficial que los manda, que es el capitán Reparat, lo que está preparando es la fuga de toda la comandancia de la Guardia Civil a la zona sublevada por el frente de Córdoba, que es lo que va a conseguir, y lo consigue justamente en el momento de la operación, es lo que nos marca una situación muy, muy peculiar. Es decir, si hubiese dominado Miaja y hubiese controlado la operación y hubiese llegado a alcanzar la ciudad de Córdoba, yo creo que podrían haber progresado por la carretera Valle del Guadalquivir hacia Sevilla, sin muchos inconvenientes, porque solamente les quedaba 2 centros importantes, Écija y Carmona.
donde Écija sí había fuerzas y podemos entender que el río Genil podía ser un inconveniente, pero salvo eso no había más unidades hasta llegar a Sevilla. Y era una Sevilla que se estaba también conformando en un momento en el que también intentaban controlar el norte de Huelva, es decir, Queipo estaba muy disperso, controlar también la serranía de Ronda y, por otro lado, comenzaba también al principio de agosto ya la progresión de las columnas hacia Extremadura. Es decir, era una situación muy compleja que permitía muchas alternativas que se quebraron con el mal desarrollo de la ofensiva sobre Córdoba en agosto del 36. Y además la marcha de Córdoba sobre Sevilla podía hacerse por las dos orillas del Guadalquivir, porque la orilla derecha estaba totalmente en manos republicanas, desde Almodóvar del Río hasta prácticamente Alcolea del Río, Villaverde del Río, casi llegando a Sevilla, casi hasta Brenes. Y podían, en terreno propio, en terreno favorable y sin grandes obstáculos, podían progresar también rápidamente. No se le hubiera podido oponer gran cosa, desde luego. Y Málaga, en toda esta proyección estratégica que realiza Miaja, no entra en la ecuación Málaga. Las fuerzas de Málaga no apoyan esta operación. ¿Y por qué? Por descoordinación, porque en primer lugar hay que entender que Málaga es el gran centro republicano de Andalucía. El general Passot no ha conseguido sublevar la ciudad de Málaga y Málaga se convierte en el arsenal de la Armada en Andalucía para el control del estrecho y en la capital republicana en cuanto a la expansión. Lo que pasa es que, digamos que el frente de Málaga es un frente que se dirige más hacia el control de la provincia de Granada, más que hacia el sur de Córdoba. El sur de Córdoba queda ahí también en una indefinición que tropas o columnas milicianas sí van a la Roda de Andalucía, sí apoyan a Puente Genil, que son localidades, la Roda es sevillana, pero lindando también ya con el sur de Córdoba, Puente Genil ya es cordobesa, ese sur de Córdoba sí lo controla, pero no se encaminan ni se dirigen hacia el centro y por tanto no colaboran con Miaja, que es el encargado de ocupar el centro de Córdoba y el norte de Córdoba, que es las zonas desde donde se va a desarrollar esta operación. Es decir, que si hubiera habido coordinación entre Miaja y las fuerzas republicanas de Málaga, la cosa hubiera sido todavía más difícil para la defensa de Córdoba, evidentemente. Correcto. Pero ya no es historia, estamos hablando de... Claro. Ya es que hubiera pasado, sí. ¿Qué hubiera pasado? Rodrigo, Patricio, has comentado fracasos, a lo mejor antes de analizar otros aspectos de la operación, has hablado de fracasos nacionales en Andalucía. ¿A qué te estabas refiriendo? Bueno, son fracasos en las operaciones, pues una unidad, un batallón que sale corriendo, eso pues Martínez Bande y Ramón Salas no lo mencionan, ¿no? Por supuesto. Hay que tener en cuenta quiénes eran y cuándo escribían, ¿no? Ellos son muy buenos manejando la documentación, tuvieron a su disposición el archivo de Ávila prácticamente para ellos solos, bueno, archivo de Ávila, Servicio Histórico Militar en Madrid en aquella época, y son muy buenos manejando la documentación y elaborando y demás. Pero esa parte no son, digamos, grandes fracasos. Pero, por ejemplo, en febrero del 38, las operaciones que se hacen en el límite de Córdoba con Badajoz, por la Sierra del Ducado y demás, pues cuando atacó la 13ª Brigada Internacional, hubo un batallón que salió corriendo con el comandante a la cabeza, pero así, y otra compañía de otro. Y tuvieron que ir, como de costumbre, tuvieron que ir los regulares a restablecer la situación, ¿no? Es lo que muchas veces se puede averiguar bien por la documentación del archivo de Ávila, que también estas cosas aparecen, y sobre todo por estos procedimientos, estas diligencias previas que se le abren a determinados jefes por negligencia y demás. Ahí se ven pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la retirada de Pozo Blanco ante Pérez Sala en abril del 37, pues hay un telegrama de un teletipo de Queipo a Franco que dice que algunos capitanes han tenido que sancionar a sus hombres sobre el terreno.
Pero si nos vamos a este tipo de documentación, podemos ponerle nombre a los capitanes también, ¿no? Que dispararon sobre sus hombres para contenerlos y que no se desbandaran. Este tipo de cosas que aparecen en esta documentación, que ha estado prácticamente desconocida y que yo estimo valiosísima. Yo creo que esto es una reflexión general también, ¿no? Pero sí que es verdad que los historiadores, ahora se les llama historiadores franquistas, a mí no me parece adecuado, ¿no? Calificarles así. Son historiadores que escribieron en su época, Exactamente. procedían, varios de ellos fueron combatientes del Ejército Nacional, pues todo eso hay que entenderlo, ¿no? Y hay que conocer, me imagino, el enfoque con el que lo afrontaron. Yo creo que hicieron un trabajo impresionante, pero sí que es verdad que, claro, la perspectiva que manejan es la que en gran parte ha permanecido. Es decir, yo simplemente los propios nombres de las batallas. ¿Por qué nos hemos fijado en grandes batallas terrestres y no en otras? Pues yo creo que eso procede de ellos. Procede de Martínez Bande, de sus grandes monografías, de los hermanos Larrazábal, cuando dices, pues probablemente si hubiera ganado la República, si hubieran sido historiadores que han manejado desde la República la documentación, pues que ciertas batallas se hubieran llamado de otra manera, se hubieran enfocado de otra manera, y el análisis histórico, pues evidentemente hubiera sido distinto. Desde la óptica pues de un Karate Córdoba, de un Larrazábal, pues claro, el frente de Andaluz, pues es que no tuvo ninguna importancia, ¿no? Y entonces, es verdad que las grandes batallas, pues que han trascendido, pues se dan en la zona norte, ¿no? Pero nadie se ha fijado, y yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, al final, el frente de Córdoba, si lo analizas desde la perspectiva del bando sublevado, el frente de Córdoba, el frente de Andalucía en general, fijó muchísimas unidades republicanas, ¿no? De todos modos, una cosa. En primer lugar, Martínez, desde el punto de vista táctico, el mejor historiador militar es Martínez Bande. Sin lugar a dudas. Eso no lo. Y todos bebemos de él, perdona, casi todos bebemos de él. Quien quiera decir cualquier otra cosa se equivoca o miente. Martínez Bande, desde el punto de vista táctico, es el mejor. O sea, sí. Sus trabajos son tan minuciosos que llegas a perderte. Estoy viendo los libros detrás tuya. Los tienes ahí en tu estantería. Los tienes sí, aquí está. Es Esa es la colección de Martínez Bande. Pero vamos, son fantásticos. O sea, pero es verdad que hay campañas y campañas y, por ejemplo, yo siempre creo, bueno, cuando se dice que la campaña o Andalucía fue un frente secundario, yo lo digo, pero no es así realmente. Fue un frente primario, o sea, hay que pensar que desde Sevilla salen las columnas que van a ir a Extremadura y que van a empalmar con el Ejército del Norte, pasado Cáceres. Pero es que la primera gran campaña, además de, digamos, la subida de las columnas hacia Madrid, hacia Badajoz, Mérida, es la campaña de Málaga de febrero del 37, que se nos olvida. La primera gran expansión territorial es la campaña de febrero del 37 de Málaga. ¿Qué sucede? Y además con el cuerpo de tropas voluntario en operaciones. ¿Qué sucede? Hombre, yo creo que tampoco es historia porque, o por lo menos es interpretación mía. El personaje de Queipo daba miedo a Franco y digamos, a Salamanca-Burgos, a la nueva estructura del Estado que se estaba formando. Y lo que vienen a hacer después del éxito de Queipo en Málaga, es decir, no puede haber, estamos viendo que Madrid es lo principal, bueno, pero Madrid ya está centrando a la gente, es decir, el frente queda obviado y Queipo queda sometido a ser un gestor de la zona ocupada y no hay nuevas operaciones, ni en Granada, ni en Málaga, ni el resto de Málaga, ni hacia Almería, es decir, ahí es desde febrero del 37 cuando sí se produce un estancamiento del frente. ¿Hay celos políticos? No lo sé. Se intentó minimizar el poder de Queipo, que ya era un virrey en Andalucía. Franco no escribió sus memorias. Por desgracia para nosotros, y quizás por gracia para él. O sea, a lo mejor fue suficientemente inteligente de saber que si escribía, luego podrían acusarle de cosas o de decisiones tomadas que ahora podemos elucubrar, pero que no podemos señalar con el dedo.
Pero es verdad que la primera gran operación ofensiva nacional es febrero del 36, febrero del 37, ocupación de Granada, de Málaga y expulsión y reducción del frente sur de una manera tremenda. Es decir, pasa de tener unas dimensiones muy peligrosas, que coge toda la serranía de Ronda y toda la serranía de Málaga y la subbética, a desplazarlo a la provincia de Granada, que fue un gran éxito, fue un gran éxito militar. Yo quería añadir una cosa sobre esto. Independientemente de las difíciles relaciones de Franco y Queipo, que se ven perfectamente en la correspondencia o en los teletipos que se cruzan entre ellos. Bien, perdona, Patricio, también en las memorias que Queipo ha escrito, sus memorias que salieron publicadas en la Esfera hace unos años. Se publicaron. Y pero Franco, bueno, digamos, ya sabemos lo que pasa con las memorias. El que escribe las memorias está encantado de haberse conocido y tiende a autojustificarse. Dicho esto, yo decía que aparte de esa relación, en esta cuestión de por qué se llevaron a los italianos después de Málaga, porque hay que pensar también qué hubiera pasado si los italianos se quedan en Andalucía, retoman la ofensiva de la Aceituna y toman toda la provincia de Jaén hasta Despeñaperro, liberando el cerco de Granada o el semicerco de Granada. Es que pudieron liberar, Patricio, pudieron liberar el santuario. Exactamente. Es que después de febrero del 36, el santuario aguanta hasta el 1 de mayo. Después de la caída de Málaga, el frente estaba a 30 y tantos kilómetros del santuario por Porcuna. Ahí está. Y mandan ¿cuál era la prioridad de Franco en febrero del 37? Madrid. Siempre se dice que Franco quería prolongar la guerra, que no quería tomar Madrid. Franco intentó tomar Madrid al menos 5 veces. Había fracasado en la batalla del Jarama, bueno, que fue una victoria táctica de los nacionales, pero no consiguió su objetivo de cercar Madrid, cortar la carretera de Valencia y los suministros desde Levante. Y entonces mandó a los italianos a atacar desde Guadalajara, que si hubiera tenido un poco de paciencia y hubiera esperado a simultanear la ofensiva de Jarama y Guadalajara, posiblemente eso hubiera sido imparable. La República no hubiera podido, Miaja no hubiera podido hacer frente a las dos ofensivas a la vez y se hubiera completado el cerco de Madrid. Pero Franco estaba muy impaciente por tomar Madrid porque eso para él era prácticamente ganar la guerra, tomar la capital, que lo reconocieran las potencias extranjeras, etcétera, 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 ¿no? Entonces esa fue, creo yo, que fue la cuestión. Y luego hay que tener en cuenta también que Andalucía tuvo su importancia porque Andalucía, que tenía una población importante, movilizó mucho contingente. Los regimientos que tenían su cabecera en Andalucía, el Granada número 6, el Cádiz 33, formaron muchos batallones que muchos de ellos fueron a otros ejércitos. Luego, cuando se liberó el corredor a Granada y la pólvora del Fargue pudo ir a la pirotecnia de Sevilla, esta fábrica empezó a fabricar de una manera impresionante y fue el polvorín. Cuando Mola le quedaban 9.000 cartuchos, pues se organizó una expedición que pasó por Portugal para llevar cartuchos a Mola. Y eso se hizo porque estaba la pólvora de la fábrica del Fargue, los casquillos que se fabricaban en la electromecánica de Córdoba y la pirotecnia de Sevilla que montaba el cartucho. Y me parece que en Sevilla hubo una gran maestranza, ¿no? Y talleres de reparación de todo el ejército nacional, de vehículos, de carros, de artillería. La maestranza aérea de Tablada, bajaban los aviones a revisión, a Tablada. El sur tuvo también una importancia logística. La fábrica de artillería fabricaba en aquellos años los cañones reglamentarios del ejército español, los Schneider 155, entre otros, vamos. Sí, por eso cuando hablamos de frente secundario, en fin, que es un asunto abierto, Magnífico. Habéis hablado también, ha surgido el estrecho de Gibraltar, el paso del ejército de África. ¿Qué importancia tuvo en términos generales, tanto en términos generales como en términos concretos, la llegada de estas fuerzas en el teatro de operaciones andaluz y luego, respecto al más conocido, el avance de las columnas de Asensio y de Yagüe hacia Madrid? Pero, ¿qué importancia tuvo para el teatro de operaciones andaluz el cruce del estrecho por el ejército de Marruecos? Hombre, es básico. O sea, si hay alguna unidad o algún ejército que
que era verdaderamente profesional, era el africano. Tanto es así que Sevilla no se controla hasta que realmente no empiezan a llegar unidades del ejército de África. La formación de las columnas que van a subir hacia Badajoz son africanas, y toda la progresión hasta Madrid se hace con el ejército de África. Poco a poco, evidentemente, un ejército tan pequeño no puede gestionar un frente tan amplio como es una guerra civil. Y entonces empiezan a crear otra serie de unidades y a desarrollar otro tipo de guerra, ya hablando de ejércitos y cuerpos de ejército. Pero ese primer impulso que hace el ejército de África, que llega con sus hombres hasta las puertas de Madrid e intenta... estamos viendo al ejército ruso fracasar sobre las grandes ciudades ucranianas. Es lógico que un ejército que tampoco estaba pensado para una guerra urbana tuviese problemas, como le sucedió al ejército de África ya en los enfrentamientos en Madrid. Pero a campo abierto no había ninguna unidad republicana que fuera capaz de enfrentarse al conjunto, ya no voy a decir a legionarios irregulares, sino hasta los regimientos de cazadores de africanos o el resto de unidades que salieron del ejército de África, y que al final van a ser los que van a conformar ese gran ejército que va a ser al final el que va a ganar la guerra, porque no solamente son las tropas, o sea, los militares victoriosos todos son africanistas, en el concepto de que han hecho su carrera, su proyección en el protectorado. Y además creo yo que esto lo podemos continuar durante el resto de la guerra, porque las unidades africanas, aunque por las bajas sufridas ya no tenían la grandísima calidad que tenían los primeros meses, pues ya iba entrando gente nueva que había que adiestrar y demás, pero de todas formas eran los bomberos aquí en el frente de Andalucía, que como hemos dicho era un frente, pues bueno, estático, en el sentido de que no se proyectaban grandes ofensivas, pero había continuas rectificaciones del frente, golpes de mano, ataques, contraataques, etcétera, etcétera. Cuando pasaba algo, los bomberos, ¿quiénes eran? Pues las unidades de la bandera de la Legión y los tabores de regulares, ¿no? Y además también se ve a nivel de orgánica. Las divisiones nacionales se conforman con 2 unidades tipo batallón, de las cuales una son batallones metropolitanos, con una plantilla con 4 compañías de fusiles y una de ametralladoras, con batallones bandera de Falange y del Requeté, con la misma organización, y luego con una bandera que en el Ejército del Sur solo estaba la 11ª, era la única que había, y con tabores de regulares a 3 compañías de fusiles y una de ametralladoras. Cada división tenía así su unidad de choque y su unidad bombero, que era el tabor o la bandera de la Legión, ¿no? Y en la operación de ataque, la ofensiva republicana, intervienen en la defensa de Córdoba, intervienen unidades africanas. El día 21. El día 21. La operación, yo creo que teníamos ya que hablar un poco de la operación. Estaba mal planeada. Yo creo que Joaquín además lo esboza en el libro. Las direcciones de ataque... Hay unos mapas, por cierto, muy buenos, muy buenos. Sigue, Patricio. Los mapas son de Fernando Ortiz, que es un coronel también compañero nuestro y que se prestó a desarrollarlos. Muy buenos. Sigue, Patricio, perdona. Las direcciones de ataque estaban mal pensadas, porque las direcciones principales eran la columna Pérez Sala y la columna de Valibrea. Estas 2 columnas tenían que efectuar un paso de río, que es de las maniobras consideradas como de las más difíciles en el arte militar. En cambio, las 2 columnas que bajaban por la sierra, por la carretera de Cerro Muriano y el Camino Viejo de Ovejo, que ahora todo el mundo le llama carretera de los Villares, pues resulta que se asomaban a un balcón sobre Córdoba. Nadie pensó en ese balcón situar artillería y poder batir el aeródromo de la electromecánica, ya que los aviones que partían de allí molestaban muchísimo a las columnas. Y además, unos tímidos ataques que hicieron pues fueron los más peligrosos. En concreto, en la mañana del 20, las milicias del batallón Garcés atacaron por la carretera de los Villares. Justamente la posición nacional estaba junto a el que conozca Córdoba, donde está ahora el club de golf.
Bien, pues allí había soldados del batallón Gran Capitán, que procedían en gran parte del regimiento Granada de Sevilla, que eran soldados pues, bisoños, no eran del ejército de África, eran soldados bisoños. Y al segundo cañonazo salieron huyendo. Tanto es así que los recogieron pues, en la entrada de Córdoba, en el tablero que hoy día es una urbanización. Ahí los recogió el comandante Sagrado, que volvía de la toma de Almodóvar, que ese día se planteó tomar Almodóvar precisamente. Los recogió, los arengó, los amenazó y subió con ellos para arriba. Pero no es que pararan el ataque, es que los republicanos se pararon cumpliendo órdenes, porque la orden de operaciones decía que avanzaría, pero detendrían su avance en espera de órdenes, ¿no? Se mató la iniciativa de estas dos columnas que podían haber sido determinantes y demás. Y además la descoordinación que hizo que Valibrea atacara el día 21. El día 21, dada la situación, Varela ya dispuso que Sáenz de Buruaga volviera a Córdoba desde Antequera con 3 compañías de fusiles del tercer tabor de Melilla y una compañía de fusiles del primer tabor de Ceuta. 4 compañías regulares que la enfrentó en la zona del Puente Mocho junto con artilleros del primero pesado a la columna de Valibrea, ¿no? Hubo un combate empeñado que costó bastantes bajas. Se habla de unos 50 muertos republicanos y de los nacionales se pueden contabilizar unos 8 muertos, 2 de ellos oficiales de regulares, Jaime de Mier y Ángel Valenciano, pero ya el ataque fracasó. En los siguientes días hubo escaramuzas, pero la oportunidad había pasado. El plan que está diseñado por el general Mianja marcaba 3 líneas de ataque. Pensemos que Córdoba está casi cercada, lo único que le queda es la carretera hacia Sevilla, que está protegida por tropas sublevadas, y la idea es, una columna va a atacar desde el sur, otra columna va a atacar del este hacia el oeste, es decir, proyección por el río Guadalquivir, y luego una tercera columna que es la del norte, la que viene de Peñarroya a Puerto Llano, que ataca dirección norte-sur. La primera idea es que la columna del sur sea la que inicie el ataque, y así lo hacen. Es decir, ellos cumplen su función y llegan casi a las puertas de Córdoba, hasta que un bombardeo y la resistencia de las unidades hace que desistan. Tenía que haber sido apoyada por digamos, la columna central, que es la que venía por el Guadalquivir, pero esa se quedó sin actuar. Cuando tendría que haber sido la que hubiese colaborado con la columna del sur, que sí estaba progresando. Eso va a generar la descoordinación y que cuando la columna del norte ataque tampoco se vea apoyada por, digamos, su lado derecho, que es por donde tenía que haber venido esta columna central, que es la que más daño generó al plan desarrollado por Miaja. O sea, el fracaso fue una descoordinación de los movimientos de las 3 columnas republicanas. Yo quisiera blandir una lanza en defensa de Miaja, que ha sido muy, muy denostado. Miaja lo llamaron a Madrid el 8 de agosto. Ya a partir de ahí no tiene ninguna... Posiblemente dejó diseñado el plan, pero no tiene ninguna responsabilidad. A partir del 8 de agosto es Juan Bernal Segura, comandante de Estado Mayor, el que se hace cargo de la columna, cuando había un jefe de mayor graduación, el teniente coronel Primitivo Peiré, jefe del batallón de ametralladoras de Castellón. Miaja fue a Madrid. El día 15 estuvo de testigo en el Consejo de Guerra contra el general Fanjul y el coronel Fernández de la Quintana, y el 20 se presentó en Valencia a tomar posesión del mando de la tercera división orgánica. Y, hombre, le tiran demasiado a Miaja, creo que no se lo merece. Simplemente es el que diseñó el plan, no el que luego lo ejecutó, evidentemente. Claro, pero ha pasado la historia como la ofensiva de Miaja sobre Córdoba. Exactamente. Claro, que era, como luego fue un personaje famoso, pues probablemente alguien había que poner una cabeza, ¿no? Una cabeza al proyecto de ataque republicano. Verdaderamente te impresiona, dices, cómo, pues eso, tan pocas fuerzas, bueno, pero la guerra es así, la descoordinación al final, pues trae esas consecuencias. Pudieron en 3 o 4 días, pues soportar y aguantar. Sí, así es. Pero el mal lo tenían también dentro. Es decir, por ejemplo, hay que pensar que en la columna sur, que es la única que consiguió progresar y que llegó casi a
a las puertas de Córdoba, ahí estaban los hombres de la Guardia Civil del capitán Reparaz, que realmente dicen, no, es que la ofensiva fracasó por los guardias civiles. No es cierto. Los guardias civiles estaban en una posición secundaria, que estaban detrás de las milicias que iban avanzando y no hicieron nada más que retirarse cuando las milicias se retiraron. Lo que aprovecharon los guardias civiles fue, a los 2 o 3 días de la ofensiva, poder pasar por el frente, pero no fueron los culpables del fracaso de la ofensiva. O sea, en ese sentido, un personaje que requeriría mucho más estudio, como es el capitán Reparaz, porque es un flautista de Amelín, fue capaz de engañar a todo el cuartel general de Miaja, y ahí sí tienen culpa cuando estaban en Jaén, porque los convenció de que era absolutamente republicano cuando llevaba maquinando contra la República desde el primer día de la sublevación. Él estaba al mando de la línea de Andújar, y en Andújar él castigó duramente bueno, tanto es así como que hay 8 o 9 fallecidos el 18 de julio en un intento de manifestación de fuerzas milicianas, pero aún con 9 muertos de la República en Andújar, convence al Estado Mayor del general Miaja de que él es republicano y que él lo único que estaba haciendo era mantener el orden en su ciudad. Y consigue trasladar a una buena parte, porque los que se van a pasar con Reparaz son unos 250 hombres, los consigue llevar hasta el frente de Córdoba, y después de haber conseguido también otra cosa que parece increíble, y es desplazar a toda la comandancia de la Guardia Civil de Jaén al Santuario de la Virgen de la Cabeza, con el apoyo y la logística republicana, que eso no lo vayamos a dudar, con el apoyo y la logística republicana, y sabiendo ya que las familias están protegidas por el capitán Cortés, se va al frente de Córdoba, y en el primer momento que ve que es un bombardeo de las líneas, aprovecha para colarse e integrarse en el ejército sublevado. Es un personaje para escribir una novela. ¿Y la familia de Reparaz no se quedó en el Santuario de la Cabeza? No, Reparaz había llegado a Jaén por la política del Frente Popular de cambiar a los oficiales de la Guardia Civil de los destinos donde estaban anteriormente, para evitar la conexión o, digamos, el liderazgo de los oficiales hacia los guardias civiles. Entonces, Reparaz acaba de llegar a Jaén y su familia no vive en Jaén. No es como, por ejemplo, Cortés, que sí es un oficial con patrimonio y con fincas en Valdepeñas de Jaén, por ejemplo. Correcto. Pero su familia se quedó, su familia se quedó en Valdepeñas de Jaén, no se la llevó al santuario. Y la mujer y varios de los hijos de Cortés fueron sacados en el año 38 por agentes del Servicio de Información y Policía Militar de ese sector S6 de Alcalá la Real, que fue el más activo en Andalucía del espionaje nacional, ¿no? Hubo un agente que era un sargento de la Guardia Civil, ahora no recuerdo cómo se llamaba, atravesó las líneas y se trajo a la viuda de Cortés y a varios de sus hijos. La viuda no fue al santuario porque estaba embarazada en ese momento. Entonces, lo que Cortés prefirió es que se quedara en su pueblo oculta, y él asumió el mando. Bueno, realmente tampoco era Cortés el jefe que tenía que haber mandado el santuario, porque era el comandante de los Fuentes, el más antiguo, después de que se fuera el teniente coronel Iglesias a Madrid. Pero luego se va a producir esa sublevación dentro de la sublevación en el santuario, que va a provocar que sí sea Cortés el que asuma el mando de la defensa del santuario. Habrá que hacer, me gustará en el futuro hacer una tertulia sobre el Santuario de la Cabeza, que me parece interesantísimo. Habéis hablado, ya por ir progresando, y vamos bien de tiempo, pero en el libro, Joaquín, a mí sí me llama, como ha surgido ahora el tema de las familias, me llama la atención que haces un análisis de las vinculaciones familiares de mandos y jefes y del mando sublevado en la zona de Andalucía y particularmente en la zona de Córdoba. Sí, porque... Que tiene unas ciertas explicaciones luego. Sí, es que los militares en Córdoba son cordobeses.
Cascajo es cordobés, los Rodríguez de Austria. Hay un grupo muy importante de oficiales que se han vinculado a su tierra. Y entonces, pero no solamente los militares que están en activo, lo que a mí lo que más me interesa muchas veces en estas investigaciones son estos militares que se retiran por la ley Azaña, que vuelven, que son pequeña burguesía de agricultores que viven en la campiña y que son los que van a ser los que conecten al ejército con la realidad municipal de muchas zonas. Muchas zonas se controlan en base a la presencia de estos oficiales que además luego los vas a encontrar en el sitio de Baena, en operaciones en todo el frente, porque hay que reconocer que hay mucha vinculación del oficial a su tierra y a su provincia, y en este caso había muchos oficiales cordobeses. Eso también me imagino que explica la resistencia, es decir, no solamente pues están defendiendo su posición, sino también están defendiendo su modo de vivir, su idiosincrasia, sus tierras, ¿no? O sea. Sí, así es, vamos. Pero vamos, no hay que irse tampoco. No es Córdoba una excepción. O sea, las bases de la oficialidad en el ejército español es la pequeña burguesía agraria, por mucho que hay oficiales que vienen y proceden de otros sectores sociales. Pero aquí, pues yo qué sé, las primeras columnas en Sevilla se forman como oficiales, algunos en la reserva, que lo que van es a los pueblos donde ellos tienen sus propias fincas. Lo primero que hacen, bueno, estoy pensando ahora en los Medina, en una serie de oficiales que lo primero es el interés, sí, el interés nacional, pero dentro del interés particular. Que luego, evidentemente, ya una gestión muchísimo más ordenada desde lo que va a ser el Ejército del Sur, con un oficial de Estado Mayor impecable como es Cuesta Monereo, que en ese momento era comandante, pero que en poco va a ascender a general y va a ser el jefe de Estado Mayor de Queipo de Llano durante toda la guerra, ya marca otros criterios que ya no son tan particulares. Pero vamos, de esto sí hubo, evidentemente. Sí. Fenómeno. Oye, que sí me gustaría entonces, por ir rematando, me ha gustado que hayas hecho ese paralelismo con la guerra actual, ¿no?, que asola ahora mismo Ucrania. Las opciones de la República en el Teatro de Operaciones Andaluz, claro, cuando llegan a la zona urbana, o sea, no hubo opciones, en ningún momento tuvieron la posibilidad de penetrar en la urbe de Córdoba, ¿no? Es que el fracaso no es en zona urbana. Ya es que ellos fracasan en operaciones en territorio abierto, en terreno abierto. Yo no creo que hubiesen llegado a Córdoba porque la resistencia urbana es mucho más complicada y eran unidades que todavía no tenían un peso específico ni una formación. En el fondo eran voluntarios con armas, pero no bien organizados. Tanto es así que el fracaso de la columna sur se produce, o el paso de Burguete Reparado 2 días después, se produce simplemente por unos inicios de bombardeos. Es decir, no llegaban a ser, simplemente las primeras bombas que caían generaban la huida pavorosa de las columnas. O sea, no estaban todavía formados. Les va a costar hasta llegar a Madrid, evidentemente, y en Madrid ahí ya se van a demostrar una capacidad de resistencia muy superior con el Ejército Popular y ya con la aportación de las brigadas internacionales, evidentemente. Yo ahí tengo que decir una cosa sobre esto. A lo largo de toda la guerra, Córdoba fue una opción para la República y debió ser una opción para la República. Y Cuesta Monereo era muy consciente de ello porque lo dijo en unas conferencias que impartió después de la guerra, que su gran miedo era un ataque en masa sobre Córdoba. De hecho, después de una ofensiva que hicieron los republicanos en septiembre del 38, que estuvo muy mal planificada porque el plan era demencial, se trataba de ir por una carretera de la sierra desde Espiel hasta Posadas, pasando por Villaviciosa, remontar el Guadalquivir y tomar Córdoba en combinación con otra columna que partía desde Villafranca, volvía a cruzar el río y iba sobre Córdoba, una cosa demencial y con nulo apoyo aéreo. Pero esa posibilidad
le puso los pelos como escarpia a Queipo. Y hubo una inspección de la Comandancia General de Ingenieros en octubre del 38 que apreció la deficiencia de la fortificación del Ejército del Sur, a pesar de la insistencia que Franco le tenía sobre Queipo sobre esto, porque para lo que Franco quería, que el frente estuviera tranquilo, hacía falta mucha fortificación para poder disminuir las tropas en primera línea y poder formar unidades de reserva. Eso no se había hecho. Y de hecho, si nos paseamos por los alrededores de Córdoba, hay gran cantidad de fortificaciones, de búnkers, casamatas, y si vemos la fecha que los zapadores, al igual que los albañiles, acostumbran a poner en el cemento fresco, están terminados a primeros del 39. O sea, ese fue el gran miedo que hubo. ¿Por qué? Porque Córdoba era la bisagra del Ejército del Sur. Estamos hablando ya de la fase más avanzada de la guerra, cuando está este frente continuo de 600 y pico kilómetros entre el Guadiana y Motril, con dos zonas claramente diferenciadas, norte y sur del Guadalquivir. Queipo, para transportar sus reservas de un sector del frente al otro extremo, aparte de necesitar un cierto número de camiones y un par de días para mover una división, tenía que pasar por camión o por ferrocarril, tenía que pasar por 4 puentes, todos en Córdoba e inmediaciones. Los 2 de Alcolea, el histórico de Piedra y el del ferrocarril, el puente romano de Córdoba, que era el único que había entonces en la capital, y agua abajo, a la altura de la electromecánica, el puente de hierro del ferrocarril Córdoba-Bobadilla. Si los republicanos tomaban Córdoba y se hacían con esos puentes, cortaban en 2 el Ejército del Sur y no había forma de mandar reservas de un lado a otro. Tenían que bajar hasta Antequera y Sevilla y subir pues, prácticamente hasta Zafra o Llerena. Una cosa totalmente... O sea, que a lo largo de toda la guerra, ese peligro que tú has mencionado de tomar Córdoba y abrir un camino, aunque no hubieran podido progresar hacia Sevilla, porque Franco hubiera mandado inmediatamente con su servicio de transporte, que funcionó como un reloj durante toda la guerra, hubiera mandado fuerzas para contenerlo, pero el peligro ese siempre estuvo ahí. El 2 de febrero del 38, Vicente Rojo emitió una directiva en la que quería llevar a cabo otra vez el plan P sobre Extremadura para cortar en 2 la zona nacional. Y ese plan preveía un ataque sobre Córdoba y que los guerrilleros volasen este puente del ferrocarril que os he comentado antes. Eso estaba previsto como una misión específica para los guerrilleros. Lo que pasa es que ese plan, luego, en un consejo que montó Indalecio Prieto, no se aprobó porque estaban esperando, fueron muy conservadores y quisieron esperar a que Franco, después de liquidar el Frente del Norte, iniciara un movimiento y no querían quedarse sin reservas montando este ataque. Pero ese ataque podía haber sido... El plan P era la única gran iniciativa estratégica que podría haber funcionado a la República. Toda la iniciativa de la guerra civil es del ejército sublevado. La iniciativa estratégica, es decir, ni Belchite, ni Brunete, ni Teruel, eso no variaba el curso de la guerra. Son batallas ofensivas, son batallas defensivas para evitar otras ofensivas del ejército sublevado. No Villarreal, levanta la mano por Villarreal. La batalla de Villarreal sí que hubo iniciativa, pero bueno, fracasó. Sí que es una iniciativa auténtica, no fue reacción. Pero vamos, muy limitada. El único gran... Pero bueno, buscaba victoria y podía haber... Sí, pero el único gran proyecto es la ruptura del ejército sublevado, la zona sublevada, por Extremadura. Y eso exigía que la ofensiva arrancara entre Ciudad Real y Córdoba. Que además era la zona... Pero claro, ese es un proyecto de Rojo, del general Rojo, que todo el mundo le ha dado como una de las grandes panaceas como para poder haber acabado la guerra, pero peca de una cosa, y es que Portugal apoyaba a Franco, es decir, hasta la ruptura del frente, si hubiese progresado, no hubiese evitado la conexión entre ambas zonas. Porque claro, tenías Portugal. Que Portugal apoyaba al ejército sublevado. O sea, que eso... Y además que el primer gran opositor a ese plan P del general Rojo fueron los comunistas. Y dentro de los comunistas, los generales rusos que estaban aquí.
Con lo cual se fracasó y simplemente ha quedado en un proyecto. No hubo operación ninguna y ese temor, que sí era cierto, quedó ahí en un proyecto de ofensiva que fue siempre fantasma. De todas formas, ese proyecto pudo tener alguna posibilidad, independientemente de lo que dices de Portugal, pero claro, una cosa es permitir de tapadillo el paso de unos camiones con municiones y otra cosa hubiese sido el permitir el paso de divisiones enteras. El plan P pudo llevarse a cabo antes del cierre de la Bolsa de la Serena, cuando el territorio republicano formaba un entrante que se aproximaba peligrosamente a Mérida. Después del verano del 38, cuando el frente se aleja mucho de Mérida, la ofensiva, lo que fue la batalla de Peñarroya-Valsequillo, era muy difícil porque no tenía unas buenas vías de penetración. Entonces, ahí esa batalla estaba de antemano. El optimismo de Rojo en sus cartas a Matallana, de vamos a llegar a la frontera, luego vamos a bajar y si llegamos a Sevilla hemos ganado la guerra, ese optimismo no tiene justificación ninguna. No, ninguna. Está claro, verdaderamente es muy interesante a raíz pues de este libro, bueno, cómo se ha ido derivando la conversación a temas estratégicos pues que afectaron a toda la guerra, ¿no? A mí me llama mucho la atención, estamos hablando de que al final la guerra se decide en el ámbito terrestre, ¿no? Pero hemos hablado del estrecho al comienzo de la tertulia. También yo creo que la iniciativa tampoco la tuvo en el mar, la República, nunca, en ningún momento, dices. Jamás. Y creo que eso fue decisivo. La guerra del tráfico, el bloqueo nacional, es muy importante. O sea, realmente... Las unidades de mayor porte quedaron en la República. O sea, dices, toda la flota de destructores y los cruceros, salvo el Canarias y el Baleares, estaban en poder de la República. Pero no lo supieron emplear y cuando los emplearon, fallaron porque perdieron el control del estrecho. Exactamente. Pero el control del estrecho lo perdieron porque Indalecio Prieto se dio a las peticiones de Aguirre, el presidente vasco, y mandó la flota, dejó libre el estrecho y mandó la flota a pegar unos cuantos cañonazos sobre las tropas que estaban en la provincia de Guipúzcoa y quedó el estrecho totalmente libre. Entonces ya no fue necesario ni siquiera el puente aéreo. Y luego el bloqueo, que fue una de las grandes herramientas de la victoria de los sublevados. El bloqueo diseñado básicamente por Quindelán, que fue Quindelán y Vigón para mí son los grandes estrategas del bando nacional. El bloqueo centralizado desde Mallorca, bloqueo aéreo y bloqueo naval, fue determinante para la asfixia de la República. Tanto así que los últimos pedidos de armas soviéticas no pudieron llegar por el Mediterráneo. Salieron desde el mar Báltico, por el mar del Norte, a Le Havre y por allí, por vía terrestre. Francia cerró la frontera una vez más en esos altibajos que tuvo en cuanto a la colaboración con el gobierno de la República y se quedaron pues, en Francia hasta el final de la guerra. Vamos, pero la batalla de Peñarroya-Valsequillo no pudieron contar con ese suministro de armas y tuvieron que ir a la opción de mínimos. Tenían dos opciones, una de máximos, si llegaba el armamento y podían armar más tropas, y una de mínimos. Y no llegó el armamento, y no llegó por el bloqueo. Muy bien. Oye, yo creo que vamos a ir terminando. No sé si os parece, me gustaría que nos comentaras algo, Patricio, sobre los bombardeos aéreos, ya que tienes un libro hecho sobre Córdoba, y tú, Joaquín, si quieres cierras la tertulia con algunas conclusiones pues sobre este asalto a Córdoba republicano. Pues sí, Córdoba fue una de las ciudades más bombardeadas. Se ha escrito muy poco, se escribe mucho de Guernica, se escribe mucho de Barcelona, pero ya se está escribiendo de ciudades, se ha escrito ahora recientemente de Cabra, tanto Antonio Arrabal como Julio Fernández, que publicó en la revista Ares unos artículos muy interesantes sobre los bombardeos de Baena y el de Cabra, ¿verdad? Y ya se está empezando un poco a esto. ¿Qué pasa? ¿Que el número de víctimas es menor? Bueno, a lo mejor unos bombardeaban mejor que otros, vamos a decir esta barbaridad así, o los bombardeos del principio de la guerra se hacían con bombas muy pequeñas
que no eran tan destructivas y causaban menos víctimas, ¿no? Pues los bombardeos sobre Córdoba, la mayoría de ellos son durante el verano del 36. Pero no se hacen sobre las posiciones nacionales de extramuros del perímetro de la ciudad, se hacen sobre el casco y sin buscar ningún objetivo, porque el único objetivo militar que había en Córdoba en aquellos días era el cuartel de artillería, que era donde se centralizaba toda la rebelión. Allí estaban las fuerzas, allí estaba Cascajo, allí estaba el centro de decisión, el cuartel de artillería. Y bueno, los bombardeos, cayeron bombas absolutamente por toda la ciudad, ¿no? Y no da ninguna en el centro de artillería, en el parque. En el cuartel de artillería cayó una en el patio, que destrozó unos vehículos y mató a un artillero que transitaba por allí. Hay una anécdota muy chusca que dice que había un artillero, un ranchero, que cuando llegaban los aviones se refugiaba en el interior de una enorme perola de estas que hay en los cuarteles, ¿no? Porque creía que estaba cubierto. Y un día no llegó a tiempo y cuando llegó se encontró la perola agujereada de metralla porque ese día había caído una bomba cerca de la cocina, ¿no? En fin, es una anécdota así un poco chusca. Pero vamos, muy pocas, un par de bombas cayeron en el cuartel de artillería sin causar grandes daños. En cambio, en el hospital militar sí cayó una bomba de 250 kilos el 1 de abril del 37 y esa causó más de 30 muertos. Muy bien, bueno, pues Joaquín, si os parece vamos a ir cerrando. Conclusiones sobre tu libro y sobre este asalto republicano a Córdoba. Bueno, el libro, como lo he dicho al comienzo de esta charla, comienza como un artículo sobre la ofensiva planificada por el general Miaja y no ejecutada por él. Pero luego se ha ido transformando, ha ido creciendo hacia atrás, es decir, hacia la conformación de ese frente cordobés en los meses de julio y agosto. Agosto será, digamos, la ofensiva republicana. ¿Cómo se va articulando esa provincia a base de lealtades de algunos puestos de la Guardia Civil? Hay que ver, por ejemplo, Fuente Palmera, es espectacular los sucesos en este municipio por parte de la resistencia del sargento de la Guardia Civil, lo que sucede en Baena, lo que sucede en Puente Genil. Es decir, hay una serie de puntos de resistencia de las fuerzas sublevadas y fundamentalmente de la Guardia Civil que van a permitir luego que desde Sevilla ya vayan aproximándose columnas que vayan allá a montar o a conformar ese frente, primero poroso y luego poco a poco un poco más ya estabilizado y rígido, que va a ser el que va a marcar luego la geografía cordobesa durante toda la guerra. En este proceso, la llegada de las columnas desde Jaén, desde Albacete y Jaén, van a provocar en agosto ese riesgo real de la ocupación de la capital por parte de la República. Pues Córdoba está solamente defendida en ese momento por un regimiento de artillería, que es el regimiento de artillería pesada, y por una serie de voluntarios, fundamentalmente falangistas, a los que poco a poco van a ir suministrando también hombres desde Sevilla, pero sin tener una dotación de hombres lo suficientemente numerosa como para poder asegurar el éxito de la defensa, si no fuera por la descoordinación que el ejército republicano, las columnas republicanas, demostraron en la ofensiva de agosto del 36. Fenómeno, Joaquín. Oye, pues nada, yo emplazo a todos los seguidores a que le echéis un vistazo a la página web, ver el libro. Os animo, de verdad, que merece la pena porque es una parte de la historia de la guerra civil pues que hasta el momento no había sido tratada de la manera en que trabaja Joaquín, con fotos, con mapas, con un texto muy ameno, y yo de verdad os animo pues a que le echéis un vistazo y que podáis leer y disfrutar este libro. Gracias, Patricio, gracias, Joaquín. Si Dios quiere, pues yo os dejo emplazados a dos cosas. Una, a que sigáis colaborando con nosotros. Ese futuro libro de Badajoz, Patricia, a ver si te animas con alguna cosa interesante para la revista Ares también, o otro tipo de proyectos, y luego esa tertulia sobre el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza puede ser interesante en el planteárnosla, y aunque no tengamos un libro en concreto, pero sí que podíamos
pues tener ese rato porque me parece interesantísimo. Yo creo que sí que se publicó un libro de Urrutia, me parece, hace unos años, y creo que o ha salido o va a salir uno dentro de poco en Editorial Actas, puede ser, o... Actas va a sacar uno que es mío, sí. Ah, pues lo has comentado tú el otro día, efectivamente. Pues cuando salga ese libro habrá que animarse a tratar el asedio y la caída también del santuario, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Venga, hasta pronto, adiós, gracias.